Sí, Bienvenido, bueno, Sirio. muchas gracias, Juan. Bueno, primero felicitarte por tu espacio. Sí, Es uno de los espacios que de manera amplia abordan diferentes temas de la cafeticultura. ujú, Pues felicidades y muchas gracias por gracias. este espacio. Ujú, Nosotros desde 1982 iniciamos participando en la Unión de Productores de Café de Veracruz. En aquel entonces, ujú, en una lucha concreta por el aumento al precio del café ujú, ante el entonces Sigme Café. Una lucha ujú. que no termina porque no hay precios justos, ¿no? Así es. Decía alguien por ahí que, eh, y me refiero para la gran mayoría, o sea, Ujú, hay destacados avances en el mercado de precios justos y orgánicos, pero prevalece para el 90-95% de los productores de café, mayormente pequeños, esa lucha por un precio justo. claro, No obstante, tantos años, ¿no? Que han pasado y tantos desplazados que ha habido de este negocio, ¿no? Que ahora claro. detentan y ostentan en el mundo las compañías industriales y las exportadoras grandes, ¿no? Entonces, y grandes entre comillas. Ujú. Entonces, el punto es que llevamos 39 años en este Qué proceso bárbaro. desde aquella unión y el inicio también de una coordinación con otros estados en esa lucha, pues hemos transitado en diferentes figuras jurídicas, una ARIC, un fondo de aseguramiento, muchas sociedades fundadas en los pueblos. Hemos llegado a operar créditos desde la comunidad en 116 comunidades, operado con Ban Rural, quebrado en su momento en los fines de los 80s, luchado por las carteras vencidas y salido adelante hasta crear en el año 96 el Consejo Regional del Café de Coatepec, siempre con un espíritu plural. Eso es muy importante, siempre fuera de lo que son las instituciones corporativas, los partidos, las creencias, que como hay muchas, pues tiene uno que mantenerse al margen, respetándolas, las creencias religiosas. Claro. Esa pluralidad, esa idea de incluir, ahora está de moda la inclusión, decía yo que nosotros la practicamos Claro. desde antes, entonces eso es lo que nos ha mantenido también. O sea, Ujú, no solo una lucha por una cosa justa, una demanda la principal de los productores de café, sino ese método de trabajo que nos ha permitido vivir, ¿no? En este caso, pluralidad, autogestión, transparencia, honestidad y respeto a la creencia religiosa. Esa sería como la síntesis de nuestro Padre Nuestro, ¿no? Así, exactamente. y de cada día y de cada asamblea que hacemos en los pueblos. El trabajo es el asambleísmo, ahora limitado por la pandemia, pero sí muy, destacado, yo diría, y muy fuerte el trabajo que no siempre se reconoce. Por los pueblos sí, pero digamos hacia el exterior hemos invertido muchísimo tiempo en trabajo de organización bajo este método y llevado a cabo pues muchas cosas exitosas y muchas cosas también de fracaso, entre comillas, porque Claro. finalmente todo se acumula en una experiencia y una sabiduría que desde el campo y las culturas que hay en el caso del café, pues adquiere mucha relevancia en la actualidad, ¿no? Si se de veras se impulsara, se respetara y valorara, ¿no? Ese es, digamos, nuestro antecedente y en la actualidad, pues, somos presidentes del Consejo, o soy presidente del Consejo de Administración, Ujú, que nos tocó fundar en 96, ahora estamos de nuevo, somos unos 4.600 productores, perfecto. multiplíquelo por 12, 15, 20 y a veces por menos quintales por hectárea, porque hay una gran diversidad, ¿no? Y Ujú, formas de trabajo en el campo y rendimientos distintos. Eh, y pues con dos marcas de café sustentables, ahí va el ah, muy bien. comercial, Muy bien. sustentable y Com- Cazú, con dos cafeterías, con dos organizaciones, una que se llama Fincaver, otra que se llama Civersa, que distribuyó los recursos del 90% del FIRCAFé, ¿no? A más de 22 millones de pesos que acabamos de distribuir a través de estas figuras Perfecto. y una asociación, ¿no? Una cafetería muy bonita ahí que se llama Cazú pues, en el mero centro de Coatepec, a media cuadra del parque. Ah, mira, qué bien. Entonces, esa es así como nuestra síntesis, así muy rápida. Creo que nunca la Ujú, había hecho tan rápida. tan corta. Pues Eh, mira, has y, tocado varios puntos y muy así está, ¿no? interesantes. Uno que se me parece un punto muy interesante es esa política, esa filosofía más que nada de gremial, Sí, apartidista, ¿verdad? Que, como tú dices, y también las cuestiones religiosas que
afectan también a las organizaciones de alguna manera. Y Y ayudan a veces también la sí, espiritualidad, pero bueno, hay que respetarla, sí. claro, todo se ve y respetar también la cuestión partidista, ¿no? Yo me imagino que Claro que sí. va de la misma forma. Yo siempre he dicho que algo que nos ha dividido es precisamente la política. Y yo creo que primero somos cafetaleros y la naturaleza, el campo no entiende de partidos, es más, no Sí, entiende ni de fronteras, ¿verdad? Dice que el sí. río Suchiate abajo es Guatemala y México. Pues yo creo que se confunde uno cuando va a esas zonas cafetaleras también y ya no sabe uno si está en Guatemala o está en México porque la naturaleza tampoco entiende de eso, ¿verdad? De la geografía. Claro, las aves siembran, el viento, los animalitos, hasta uno Exactamente, cuando va al campo se le pegan los cadillos, uno siembra y traslada semillas. Eso es exacto, así, pero así poca es. gente lo ve y lo entiende y se detiene porque también hay una forma de control del ritmo, de la idea de riqueza, de la idea de pobreza. Cuando conviene Claro, somos pobres, cuando no somos ricos. somos Entonces ricos, es una exactamente. manipulación casi, yo no digo que total, porque algunos tenemos un poquito para poder en este caso, valorar cada vez más la situación del campo, ¿no? Y Claro. la cultura que tenemos Ya en te el están campo. Aquí está mi acompañando por mamá. ahí, Sirio. Llegó Mira mi nada mamá más. aquí. Ya hoy Ah, soy qué bien, privilegiado, hombre. felicidades. Es- Sí, acaba de Este, llegar aquí. Estamos en su casa precisamente aquí en Chavarri. mira, qué bien, Sí, perfecto. sí. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Sí, Aquí entrevistando sí, sí, a don entonces, Sirio, que pues esa es, digamos, la situación así en términos muy generales. sí, eh, y pues entramos no sé, como tú nos digas, a los sí, temas claro, al más tema. Bueno, actuales. acabas de mencionar uno que es también muy importante en ese resumen, en esa síntesis, eh, el precio, ¿no? Que no ha sido reconocido ya no es problema de México, sino es un problema de todos los productores de café. Como Sí, que, como que ha habido grupos de poder muy poderosos que han controlado precisamente los precios. ¿Qué tanto participas en la cuestión global, se puede decir, Sirio? Ya ves que ahora están algunos grupos de productores a nivel internacional también, que los colombianos, los costarricenses, los guatemaltecos, todos están tratando de formar un grupo pues, que le dé una idea al mercado, ¿no? De cómo beneficiar al productor. ¿Cómo participamos en eso? sí. Nosotros, digamos que estamos enterados, ¿no? En lo general de Ajá. algunas iniciativas de lo Ujú, que se ha venido proponiendo en la OICE y este grupo en favor de la prosperidad. Nos llama ujú. mucho la atención de ¿Cómo quienes no? no pagan el precio Ujú, justo acá en nuestro país quieran armar costos de producción y ujú. cuestiones de prosperidad para los productores cuando pues debieran pagar el precio acá, ¿no? El precio Así justo y no es. cargarle gastos de comercialización a un café que no exportan, ¿no? Como decían por ahí. O sea, Ujú, no hay transparencia, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que pueden ser buenos esos apoyos, pero primero que se pague lo justo acá en el punto de origen a Claro. los productores. Entonces, son buenas, digamos, esas iniciativas. Es muy bien la coordinación que se ha buscado a nivel latinoamericano, también algunos grupos de 3 organizaciones con las que tenemos buena relación y de una somos parte, ¿no? En el caso de la CENOC, somos fundadores de la CENOC en 1989 Amén. en Oaxaca, pero digamos que primero está la casa. O sea, Ujú. no nos pueden venir desde fuera a vender una idea de prosperidad cuando ni siquiera se valora la biodiversidad, los Claro. ríos. Yo creo que el café se inserta en esta batalla de las compañías grandes que quieren lo mismo que el café, pues quieren quedarse con el agua, las minas, se inserta en esa problemática ambiental y Claro. cultural, Ujú. porque en algunas zonas se ha desplazado gente y al rato sabemos que ahí hay petróleo, ¿no? O que había Sí. gas. Ujú. Entonces, Sí. hay cosas hay información, digamos, que no ha sido clara, no ha sido en su momento, y que los pueblos no hemos tenido. Y ha habido trampa en ese juego perverso, ¿no? Pero no nos metemos mucho en eso porque, bueno, primero es lo del café, pero Ujú. sí nos Claro. damos cuenta
que aparte del café, pues debe valorarse toda la vida que hay, las culturas y la parte social, cultural de las regiones, de las 57 regiones cafetaleras. Sí, Entonces sí sabemos de esta parte que se quiere claro. buscar de algunas compañías y que algunas organizaciones participan en esas iniciativas, pero yo creo que primero está el ver qué hace el gobierno actual por modificar las reglas del juego, porque cada cosa, casi en cada parte o cada punto de la cadena productiva, si se trata de organización, obstaculizan. Si se trata del etiquetado y se quiere ir más allá, lo impugnan. O si se saca el decreto del glifosato, andan buscando amparos. Si se saca una idea de revisar los gastos de comercialización, lo bloquean. Entonces hemos sido presa pues ya sacaron a los exportadores tradicionales mexicanos, ¿no? Claro. Ya sacaron al Imecafé y ahora, pues algunos de las compañías grandes ni siquiera sabemos quiénes son sus dueños, sabemos quiénes son sus operadores financieros, los conocemos algunos, pero yo creo que el gobierno actual no le ha dado tiempo, aunque son importantes algunas cosas que ha hecho, pero no le ha dado tiempo de ver a detalle. El presidente yo creo que va a tener que sacar un decreto porque se regule el asunto de las importaciones, por ejemplo, o el asunto de que se avance más, tanto a nivel de la coordinación de secretarías que estaban viendo lo de políticas de manera integral, políticas públicas todas, así como nosotros las organizaciones mantener una demanda unificada y tener mayor fuerza, mayor interlocución que ya se estaba haciendo, pero que se cortó, ¿no? Con la Así salida es. del subsecretario Acevedo. Mm, Entonces, eso estamos enterados, ¿no? Tanto de lo que claro. hace en la OIC, que ha funcionado más para cuestiones estadísticas, y lo que desde ahí ahora buscan las compañías, que bueno, pues tienen su derecho, somos libres de buscarle. Claro. Y por otro lado, lo de la bolsa de Nueva York, que ha dejado de ser un referente porque el café mexicano se vende 30 o $35 más alto, eh, pues en físicos, que lo que ha venido marcando la bolsa de Nueva York, que hasta hace pocos meses nos enteramos que es privada, ¿no? O sea, Ujú. o Sí, sea, la claro. AIC es un organismo donde Ujú, participan los gobiernos y está avalada, me parece que por la ONU, etcétera. O sea, es un ujú. convenio de gobierno, pero Así es. la bolsa de Nueva York no, No. y es privada y muchos apenas nos estamos enterando, no obstante que llevamos años o décadas en esto. Sí. Entonces yo creo que el mundo del café sí tiene que ser observado, especialmente si están en juego culturas, tradiciones, lenguas, recursos naturales como agua, como bosques, como toda la biodiversidad de la que hemos hablado muchas veces. Entonces, Claro. se tiene que poner las pilas este gobierno, ha habido voluntad, se avanzó en lo del etiquetado, pero se queda a medias en la parte de las importaciones, en el chequeo de la calidad del producto, hasta se ha presumido de café de contrabando por la frontera con Guatemala, que se dice que después lo trasvasan y lo meten como mexicano y lo venden hasta como orgánico. Entonces Exacto. hay vicios y prácticas añejas que no terminan de salir del escenario nacional y que se mezclan con la política y con el oportunismo y con una serie de cosas que han sido dañinas, más allá de los gobiernos que han sido dañinas y que no todos nos hemos dado cuenta y que por lo tanto no las atacamos, no las resolvemos, ¿no? O sea, es, Claro. es muy importante Sí, definitivamente allí yo una creo, combinación, ¿no? De cosas, así es. acciones. Yo creo que ese organismo que se ha quedado después de muchos años en el tintero, ¿verdad? Las propuestas y ahora parece ser que se va a seguir quedando en el tintero, ¿verdad? El organismo que norme al sector, que Sí, se llame como se llame, ¿verdad? Instituto, consejo, como quieran llamarle, pero sí se necesita poner, más bien aplicar una política cafetalera, ¿no? Por parte del pues la Estado. política cafetalera existe. El problema es que no nos favorece a los pequeños, pero es Exacto, una política cafetalera bien hecha en favor de las compañías. O sea, yo, exacto. yo no digo, nos enredamos en la idea de que no hay una política cafetalera. No, sí la hay. El Ajá, desorden, la falta de disciplina, las importaciones que hay, esas son la política cafetalera. Lo que mm, hace falta es ver a ordenar, quién beneficia, ¿no? exacto. Que se ajusta, transparente, checada, así el dedillo. No se ha querido, por ejemplo,
y se nos tacha a veces de corruptos o se dice que sí somos o no somos productores. Yo tengo muy poquito café, lo desplazó la Roya y la Broca y el bajo precio en 2000, 2001, Claro. en esa historia. Y ahorita tenemos limón acá en la región. Muchos de los que fundamos el consejo tenemos limón, Sí, pero mucho con glifosato, por decir exacto. extrapolando ahí las cosas, ¿no? Entonces tenemos que producir productos, tener productos sanos al consumo nacional, sobre todo porque ya no es exportar, ya el Claro. café se va a quedar aquí en México y si los consumidores, que cada día son más exigentes, se dan cuenta, pues de un plumazo colocamos nuestro café en el país, café fino y Claro, bajo sombra. O claro. sea, pero entonces falta mucha promoción, mucha educación, pero falta entonces ponerle un precio y una calidad mínima al café que se importa, porque todo el café mexicano se podía quedar en el país, a como ha aumentado el consumo y disminuido nuestra cosecha, ¿no? Ni se saben las estadísticas con claridad. Es una vergüenza mundial México por el café que se importa. Claro. Es una cosa inaudita, ¿no? Y bueno, pues es un llamado, ¿no? A las organizaciones para hacer unidad en torno al cambio de estas políticas, el cambio, la creación de un organismo, en todo caso, como mencionas, que abarque todas esas cosas que demandamos, no importa cómo se llame, pero, y bueno, las compañías que nos sigan interviniendo en la cuestión de la organización. Nosotros Claro. lamentamos muchísimo que haya violencia, por ejemplo, en los pueblos, que haya robos de café. Si hubiera un buen padrón donde se respetara el numerito que tenemos como productores y un numerito para cada comprador y un registro de todo, y ahora con los avances que hay en la tecnología, Claro. sería muy fácil controlar y evitar los robos y la violencia. Claro. Pero no, es preferible tenernos ahí enredados y acusándonos que tú sí eres, tú no eres, cuando se El puede desorden. controlar muy fácil. Oye, eso de que se hayan llevado el control del Fircafé o se quieran llevar algunas compañías, eso es una vergüenza nacional también, ¿no? El control Claro. del Fircafé. O sea, ¿cómo es posible, no? Si los dueños somos nosotros, los productores, ¿cómo es posible que hayan clonado o vendido ese padrón, o sea, de los que facturamos? Los más de 300,000 productores que estamos en el Fircafé, una iniciativa que la torpedearon de inicio porque dijeron, no, ¿la quieres con descuento o sin descuento? Pues nunca Caray. era descuento, era preguntar, ¿la quieres con ahorro a tu fondo o sin ahorro? O sea, pero las compañías bloquearon casi todas las iniciativas de una organización seria y un control serio y específico, las han venido bloqueando y así históricamente, o sea, que me perdonen, ¿no? Ahí los de No, las compañías, adelante, ¿no? Sirio. Sí, Estás diciendo la verdad. Ese es lo más importante. Es un punto sí, muy, muy álgido, pero para hacer ese tipo de situaciones es porque realmente le apuestan al desorden y le apuestan a las exactamente. mañas, ¿no? Que el café pues está lleno de mañas, definitivamente, de toda la vida. Sí. Me recuerdo mucho esos recuentos, ¿no? Que eran recuentos también, Ah, pero eso. es ver, para muestra un botón, Había dicen. gobernadores exportadores, Ándale, camiones en medio de las estivas. No, no, no. ándale, O sí, sí, sea, sí. ya no No, quiero hablar de eso porque, exacto. híjole, Entonces, sí son cosas digo, ujú, que increíbles. exacto. Entonces, es apostarle precisamente a ese tipo de situaciones confusas, donde a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Cuando Sí, desaparece el Inmecafé, precisamente, bueno, pues deja en manos de ciertas empresas comercializadoras ese apoyo que siempre recibían del Inmecafé los productores en especie, en fin, de alguna manera financiamientos durante muchos años que de repente nos jalan la cobija y nos dejan desamparados, ¿verdad? Y llega el lobo disfrazado de oveja diciendo que nos van a ayudar y pues cuál no, ayudar, ¿no? la Es, especulación financiera, los fenómenos que se inventan, las cifras que se inflan, que al uh, rato se cambian para subir el precio de una cosecha de un país. claro, Es increíble, por eso digo, hay que apostarle. Pues, yo digo a los consumidores mexicanos y dejar de soñar con esas competencias que solo unos cuantos ganan, esos premios que son bonitos, ¿no? Lucidores para aplaudirle al que lo organizó, pero esa no es la solución. O sea,
en otros países con 700,000 hectáreas y más que tenía el IME Café, si eso se repoblara, ¿no? De selva cafetalera tipo africana, que es de origen africano, ¿no? El café, eh, tan solo por eso ya va, y todo el ciclo del agua y la biodiversidad, tan solo por eso eso yo creo vale más que el propio café y las Así culturas. es, O así sea, es. pero tenemos funcionarios que no terminan de aprender. Mm. Todavía de calidad se sigue hablando de extra prima, prima lavado. O sea, el asunto de la calidad no es el grano, es la calidad de vida de quienes vivimos en este planeta. Y es cómo se procesa, cómo entra el agua, un punto de calidad, cómo entra, si es limpia, y otro punto de calidad si se trató y si se usaron los subproductos, como el lixiviado del lombriz y Mm. la pulpa para abono natural. Entonces, es la vida del suelo, un punto por la vida del suelo y los Claro. microorganismos y bacterias y hongos que de manera natural ahí se crean y controlan y podrían seguir controlando plagas, enfermedades, el Claro. control biológico, ¿no? De plagas. Entonces estamos muy, muy avanzados en ese terreno, especialmente los compañeros productores de café orgánico, pero son muy poquitos. O sea, tenemos que Ujú, crecer ujú. hacia los consumidores fuerte y apoyarse en esa línea y pues valorar, oiga, el dossier de toda la sombra, ¿no? Mediana, Claro. baja y alta, la gran riqueza ahí que se tiene, la captura de carbono, generación de oxígeno, o sea, eso vale con un gobierno, no sé si moderno, porque se confunde a la modernidad con el brillo, o sea, modernidad, yo Ujú, creo que es otra falsa palabra, como ujú. lo es la idea de calidad, incluso hasta de emergencia. Los medios electrónicos nos hacen correr para resolver cosas que te dicen emergentes, pero la vida tiene un ritmo. Claro, La naturaleza tiene un ritmo, no tiene claro. emergencia. Sí, Ujú. hay a veces fenómenos naturales que a veces son inducidos también, pero la vida tiene un ritmo, entonces el Claro. control del tiempo, tenemos que detenernos para ver porque muchas de las veces corremos porque nos dijeron que urge el trabajo de quién. La vida tiene un ritmo que yo siento que a veces se lo imponen para que no nos demos cuenta de la importancia de la vida natural. Exactamente. Eso es muy importante. Y El bueno, ritmo. pues Ujú, con tal de ganar dinero y aprovechar los puntos de la bolsa y las coberturas, no, es que esto es hoy. No, pues ¿cuál? ¿No? ujú. A Me mí me da imagino. risa, ¿no? Ujú. Luego ver eso de las ideas que hay de emergencia, de calidad, de los colores, de los sabores y las texturas, son cosas superficiales. Claro, Hay que ver de fondo la calidad de vida. claro. Bueno, Sí, tú estás en una zona privilegiada donde se da pues, si no el mejor, uno de los mejores cafés del mundo, podemos decir, ¿no? La zona de Coatepec. Este, poca gracias. gente puede decir eso, poca gente, ¿no? Tener esa Sí, oportunidad de producir uno de los cafés más reconocidos en el mundo. Yo me recuerdo mucho, digo, hay muchas cosas que se han perdido, que se pueden sí, retomar, ¿verdad? Como esa feria del café que se hace en Coatepec, que bueno, sí. hay que retomarla, ¿no? Pero que sea de café, no de, tal vez con algunas jornadas, No de plástico. Ah, exactamente, ¿no? Entonces, algunas jornadas de campo, de capacitación, porque no para sí, mejorar la calidad, de actualizarnos, ¿no? sí, Hablando de esa modernidad, pero pues ya el café sí, de hecho pues trae lo suyo, que lo da la tierra, lo da como tú exacto. dices, todo el ambiente, la sombra, Sí, ¿verdad? sí. Y todos esos microorganismos que son naturales y le dan ese sabor al café de Coatepec, más bien. Yo cada vez veo más cercanos a la cafeticultura, a la Ujú, gente que promueve el turismo popular, ahora que estamos encerrados, el turismo comunitario o rural, más ujú, cercanos a los biólogos con la preocupación por todos los asuntos ambientales, más cercanos a los arquitectos del paisaje, arquitectura del paisaje, los claro, agrónomos transformando su idea de productivismo hacia agroecología, protección del ambiente, ¿no? La naturaleza contra ujú, el calentamiento global y el asunto de lo orgánico. Yo creo que claro, hay una migración. Entonces,
la sectorización incluso es un asunto tramposo, Claro. porque si todos vivimos en una cuenca y arriba está la montaña, la producción de pinos, maderas y sustentables, muchas de ellas, y abajo, entre comillas, ¿no? Están los compañeros productores de caña, limón y otros productos. Yo creo que estamos aprendiendo a vernos de manera integral los sectores, Claro. porque nos han prohibido y han dicho que no, que es por sectores, tú no, tú dedícate a lo tuyo. Tú eres campesino, cultiva la tierra, ¿no? O sea, la Claro. gente nueva que está llegando al campo, que está regresando ahora con lo de la pandemia, porque no hay alimentos en el asfalto de las orillas de las ciudades, o hay menos, ¿no? Acá hay una gran riqueza, no somos pobres, somos ricos, es un Claro. asunto de De cómo apreciación. se quiera vivir, ¿no? De percepción y valoración de otras cosas. Eh, yo creo que está viendo una oportunidad de acercamiento con los jóvenes. Los jóvenes traen otra forma, otra idea de cómo hacer las cosas y tienen tecnología y demás. Pero bueno, si los maestros le siguen diciendo, estudia para que seas alguien en la vida, cuando nosotros cada uno somos únicos e irrepetibles y por eso mismo no hay necesidad de competir, entonces, pues sí, si los maestros le siguen diciendo eso a los niños, pues entonces el modelo educativo también está mal, está jodido, ¿no? O sea, entonces Claro. tenemos que aprender a ver de manera más integral y a enlazar a las profesiones, a los técnicos y a los profesionistas y profesionales vecinos de nuestros y a los vecinos nuestros en la cuestión productiva y Claro. armarnos, enfocarnos hacia lo sustentable, ¿no? Y orgánico, ¿no? Claro. Sí, Pues mira, regresando, Sirio, al principio de la charla, el sí, precio, qué importante es, ¿no? El precio. Uno trabaja, programa, pero pues cuando termina uno su producto ya a la cosecha, pues ve que no sale, a veces hasta sale uno perdiendo haciendo cuentas y eso pues también es un aliciente para la gente que se va de fuera del país a trabajar en otros lados, que finalmente pues es la gente que hoy está mandando 40 y tantos mil millones de dólares al año, ¿verdad? Que sigue sí, siendo nuestra mejor activo, ¿verdad? Esa gente que sale sigue siendo nuestro mejor activo humano. sí, Pues cómo arraigarlos, ¿no? También, cómo arraigar a la gente, cómo esa, eh, ese promedio generacional que hay de sí, más de 50, 60 años casi ya, ¿verdad? sí. O sea, ya los jóvenes ya no se dedican al campo, o sea, es un mínimo realmente. Sí, eso es cierto y peor aún cuando se van por cuestiones de violencia o porque se Ah, acosó a también. una zona, se provocó la violencia porque había otros recursos ahí. Claro. Bueno, yo creo que está cambiando la idea de irse y justamente el campo en este momento los campesinos estamos siendo más vistos, más valorados. De Claro. esto poco se ha hablado, pero la pandemia ha servido para eso. Ha servido para eso porque se ha enfocado mucho al asunto de los alimentos. Y bueno, el gobierno tiene todavía una oportunidad de reconsiderar, en el caso del café, la valoración pues, de las regiones productoras de alimentos y en este caso de la cafeticultura. Eh, no hay que pensar en exportar. Sí, es importante vender, cobrar en dólares y vender a los europeos o a los japoneses o franceses. Se dan pequeños lotes, pero se promueve a veces más como una idea de estatus, ¿no? La exportación. Entonces, el mercado está aquí, somos 126, 130 millones de mexicanos y no alcanzaría. Entonces, Claro. lo que hay que hacer es transformar, cultivar mucho, ¿no? Esta nueva educación, este nuevo perfil que he visto en las clases con los niños, sí hay un cambio ahí de fondo. Ah, Sí lo hay, perfecto. ¿no? Lo he visto, me he dedicado a ver algunas clases Ujú. ahora que ha habido tiempo y luego cuando el clima lo permite, vamos aprovechando, dándonos cuenta, ¿no? De esos Claro. espacios. Y, y hay que apostar a eso, o sea, no Ujú. podemos, pues, ¿de dónde comemos? Ujú. ¿Qué genera, ¿no? El oxígeno, aparte de los mares y las plantaciones. Y Sí. bueno,
pues, de cultivar limpio. Lo del glifosato tiene que ser un asunto que dejen de batallar las grandes productores del centro y norte del país por Claro. querer seguir aplicando el glifosato. Ahí andan queriendo impugnar el decreto, que es muy bueno, ¿no? El decreto del presidente por eliminar el glifosato en este periodo sexenal. Ojalá se cumpla. Pero en el caso del café, pues hay que pararle, hay que ponerle un alto a las compañías. O sea, porque ganan por todos lados y bloquean por todos lados las iniciativas de los productores. La Nestlé tiene que ponerse las pilas, si no, ahí el nidito ese de aves se está quedando bastante rezagado, ¿no? O sea, Sí, hay que ver, no sé quiénes sean los dueños financieros, los accionistas, los que nadie conoce, nadie conoce, sí, que exactamente. mueven el mundo de ideas de hacer dinero por el dinero y que no tienen llenadera. O sea, el gobierno, Andrés Manuel, tiene que reaccionar ante eso y ponerle, reactivar este grupo intersectorial y el intersecretarial y ponerle reglas a esto. Y lo del organismo, bueno, pues poner reglas también para que haya orden en esto del comercio del café en México y la calidad, o sea, Claro. es 30, 35%, ya no recuerdo cuánto dice la ley de torrefacción, pero decía por ahí gente de economía en las secretarías que se reunían, que no aparece ningún antecedente en el mundo donde se adultere con tanto azúcar y sucedáneos y con otros productos el café. O sea, somos únicos en el mundo, eso es denigrante. Bueno, a mí me da vergüenza, ¿no? Como productor, que exista una ley que permite la adulteración del café, ¿no? O sea, y bueno, aparte tanta azúcar, bueno, sin meterme a eso de los refrescos y eso y la diabetes y todas esas cosas, que pues, también eso está en el aire porque no quieren avanzar en que se transparente lo que uno consume. Eso de la ley de etiquetado estuvo muy bien, pero hay ahí mucha resistencia. Están acostumbrados a hacer dinero a costa de la salud de los mexicanos. Claro. Es muy lamentable. Sí, no, definitivamente tienes toda la razón. Ahí hay que poner puntos, ¿verdad? De alarma porque, pues, según estudios, ¿no? Ahora veo que el café, pues, lo que menos tiene es café, ¿no? Tiene porcentajes de otras cosas menos de café. Entonces hay que ver, No, está hay que es promover increíble. ese consumo de café 100% puro y eso nos va a ayudar precisamente, como tú dices, a no exportar, no depender de los precios de la bolsa, sino generar ese mercado interno que nos va a dar el precio de oferta y demanda. Ahí sí un precio de oferta y de demanda y que seguramente va a ser mucho mejor, como ha sucedido en muchas ocasiones que el precio interno está más arriba de que el de bolsa, ¿no? O sea que Así es. exactamente, Así es. entonces pues, hay que aprovechar ese mercado. Somos un país que consume muy poco café y tenemos un mundo por delante para promover ese consumo de café. Parece ser que la Sí, gente está reaccionando después de muchos años de promoción sí. y esas ferias que luego se hacen, que pues la Expo Café, que la Expo Guadalajara, que la Cumbre Latinoamericana, ahora recientemente, en fin, Sí, son ferias que antes eran las ferias regionales que se hacían como en Coatepec. Yo me recuerdo sí, mucho porque participé en algunas cuando estaba Toño Murrieta de presidente municipal hace sí, como 30 años, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, pues eran unas ferias de café realmente, se hacían jornadas cafetaleras en ese entonces, a nivel internacional inclusive. Entonces yo creo que sí, tenemos que regresar a eso de promover el consumo de café y de buen café, ¿no? Porque parece que Veracruz, siendo un estado productor de café tan poderoso en todas las zonas, porque hablamos de lo que es el pico de Orizaba y sus alrededores, que esa tierra de los volcánica es la que ayuda precisamente a un buen café por sus exacto. minerales y todo lo que conlleva. Sí, Toda esa zona desde Córdoba hasta Jalapa, ¿verdad? Coatepec, y un poquito más abajo, pero ya son las zonas que debemos de cuidar en que sigan sí, promoviendo el cultivo de buen café. Entonces sabemos sí. que está alguna campaña, ¿no?
de producir robustas, para decirlo con su nombre, ¿no? Sí. Entonces, no sé si el gobierno la está apoyando esa campaña. Me acabo de enterar hace poco que finalmente en esas reglas del programa de bienestar para el campo Ujú. y en el caso del café, metieron ahí lo de que sí se permita y se apoye el cultivo de De robusta. café bajo sombra, dicen, café robusta bajo sombra, increíble, ¿no? No, Oye, pues pues sí, nosotros apoyamos a los productores de robusta de la zona de Tepatlasco, o sea, claro. de las matas antiguas acriolladas, pues sí, pero querer tumbar la selva baja y aprovechar los espacios que bien podrían ser para frutales, productos de consumo diario, ¿no? De la Ujú, canasta básica y demás, y no apoyar a la Nestlé de manera ahí, ujú, poniéndole en el programa de bienestar que sí, que ujú. se va a apoyar al café robusta bajo sombra. Pues de ahí se Claro. aprovechan, o a productores también de más de 5 hectáreas. Entonces No, están pues sí. abriendo ahí pues como una cuestión política y también de favorecimiento a los que tienen más. La mayoría de los productores mexicanos somos pequeños, no Claro, pasamos de las 5 hectáreas. Entonces, exactamente. y el promedio ha de andar como en 2, 2 y media a nivel Ujú. nacional. Entonces, pues es una gran riqueza que la que preservamos en las regiones cafetaleras y además los paisajes que hay, los ríos que nacen en cada una bueno, las cuencas que hay y allí cada uno de los ríos que nacen desde la montaña, o que fluyen, ¿no? Desde la parte de atrás de esa gran roca que es Ujú, el Cofre de Perot, entre otras, ujú. del valle, ¿no? Y que escurre hacia la zona de cultivo, ¿no? Así es. Entonces, es falta de visión, pero también es una pelea ahí por otros intereses que se meten, ¿no? A hacer política para definir el negocio de la producción de planta, la importación de semillas. Si hablamos de control biológico, pues los mejores investigadores somos los campesinos, somos los que Claro, vamos a ver si preservamos la vida del suelo, de las plantas y demás, pues ahí va a haber control biológico claro. y sabemos cuáles van a resistir y hay que analizarlos en micro, por qué resistieron y tratar de reproducir eso ahí junto y no andar trayendo semillas de otros lados, ¿no? O Exacto. esto de el control genético, ¿no? Ujú. Que se hace ya, ¿no? Y que se quiere privilegiar no solo en café, sino en todos lados, desplazando mano de obra precisamente Claro, y provocando problemas ahí genéticos en las plantas, ¿no? claro. Entonces prevalece incluso la idea que la roya fue como una vacunita, ¿no? Contra Ujú, el café arábica. ujú. Ojalá que no, pero pues como dicen, luego todo se sabe con los años, ¿no? Claro. Que Ojalá dicen que pudo haber tengamos sido el, sembrada, ¿no? ujú. Sí. Ojalá tengamos el tiempo para verlo, ¿verdad? También. Pues No, que los nuevos vean estos programas y vean, analicen, y valoren de manera más amplia y no tan sectorizada y cerrada todo esto que ahora se comenta, que yo digo, claro, tiene que haber una transformación tremenda, ¿no? En el concepto de desarrollo, de progreso en este caso, transparencia. Tenemos claro. que avanzar mejor sin privilegiar solo el dinero, pues que sí sirve ahí como mercancía para el intercambio, pero yo creo que eso no es lo más valioso y ahí se está perdiendo el mundo, no solo México y el café, ¿no? Claro, claro. Sí, Sí, esta pandemia precisamente nos pone en el punto adecuado, ¿verdad? Que dependemos de otras cosas que son más importantes, como la naturaleza, ¿no? Mantener el oxígeno, sí, mantener este estado de la naturaleza si queremos seguir siendo habitantes de este planeta, ¿no? Yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado. Eh, Como tú dices, el productor de café, capturador de dióxido de carbono, generador de oxígeno, ¿verdad? También de los mantos acuíferos, de la conservación de la tierra, el amalgama la tierra precisamente, no la erosiona y así es. Regulador tantos, del clima, ¿no? exactamente, Favorece un mejor entorno, un uh-huh, paisaje y la vida en conjunto. Sí, es es tremendo. todo. Somos afortunados todavía de Uh-huh, tener esa riqueza heredada de los africanos, ¿no? claro. Sí. Pues sí, yo, ¿algo más que quieras agregar de todo esto que platicamos? Pues solamente reiterar el agradecimiento y decirle a los amigos, compañeros que nos vean, nos escuchen, que
que nuestra política es de apertura, de inclusión, y que ojalá podamos tener mayor fuerza como organizaciones, desde los pueblos hasta las gestiones que se vengan dando. Ojalá que el gobierno del estado Cuitlagua y los demás gobernadores de los estados cafetaleros apoyen este tipo de ideas, ¿no? De protección de la biodiversidad y los cafetales, y tener una reunión con el gobernador, que esto trascienda más allá de los colores, ojalá, y que tengamos mayor fuerza e interlocución, porque hasta ahora se ha privilegiado mucho la interlocución de, pues ahí, en de la el gabinete industria. salió uno, pero quedaron las ideas, ¿no? Entonces, Ándale. es muy grave, ¿no? Y pues el secretario, se debe salir, pues más fregaron ahí a nuestros amigos, ¿no? A Toledo, y a Acevedo lo mandaron a Siberia, al Banco Mundial. Ah, Entonces, caray. no es adecuado, ¿no? Lo que se ha estado haciendo, debió salir Víctor Villalobos, digo, como persona no tenemos nada contra nadie, pero pues la política de él, no es la adecuada para todo el sureste de México, y pues debe de salir él, y debe meterse alguien con mayor apertura, mayor conocimiento del país y valoración del mismo, y actuarse rápido, porque si no se les va a ir el sexenio, pues mandándonos mensajes a través de estos medios, y no es lo deseable. Nosotros que sí Claro. queremos construir una cosa distinta a la que por décadas ha prevalecido. Y bueno, ya son muchos los caídos, ¿no? Desde el IMECAFé para acá, y con todos los exportadores mexicanos, son muchos los caídos y siguen cayendo, ¿no? Frente a la idea del dinero por el dinero. Entonces, eh, ojalá que el presidente mm, ponga orden. No hay otro que lo pueda hacer. Nosotros confiamos en que lo haga. Podríamos decir que es nuestro amigo. En el caso de la CENOG, ha tenido un trato directo con la CENOG, una coordinadora nacional de organizaciones cafetaleras, y pues mantener una relación constructiva, pero pues las compañías no ceden, ¿no? No ceden. Entonces, urge mayor fuerza de los productores, y pues vamos a, a conmemorar a Zapata, pero enarbolando las demandas, ¿no? de la cafeticultura y los cambios que ya planteamos para la misma. Y Claro. pues nos vemos ahí el 12 de abril. Lástima que no pudiera estar por acá con nosotros, ahí Ya frente a la sabes, Plaza Regina Martínez. aunque ya nos vacunaron, ¿verdad? De todos modos hay que Sí, cuidarse. Acabo de estar sí, por ahí en Jalapa hace unos días, un evento también que nos invitaron. Pero vamos a ver, yo encantado, la verdad que me gustaría. Zapata pues sigue siendo el, el, como diríamos, el héroe del campo, ¿verdad? Con así esa, es un símbolo de lucha de así las es, culturas originarias y campesinas. No así hay de es. otra. Ujú. Y pues va a seguir siéndolo. Y bueno, Sí, porque dice uno, lamentablemente, mientras no cambie, se transforme en claro, favor del campo, pues estas luchas van a seguir. Y pues claro, ya aprovecharemos cuando venga para invitarle un café ahí en en Coatepec. Sustentable, o en la Ajá. cafetería Cazú de 5 de mayo. Claro que sí. En Sirio, Coatepec. te agradezco mucho tu tiempo y te invito para que también el día que gustes nos mandes la información. Estamos abiertos para que difundamos todas las actividades que tú creas que son este, importantes para el sector. Estamos abiertos para difundir también Le todas enviaremos estas. los documentos, cómo evolucione todo esto, que esperamos que evolucione favorablemente. Le Claro. mantendremos informado. Claro que sí. Sirio, pues muchas gracias. Ya a todos nuestros seguidores de Cafés de México en YouTube les agradecemos su tiempo y nos vemos en la próxima. Gracias.